La vida de Daniel Mercer parecía sacada de una revista de lujo. Magnate inmobiliario, filántropo, orador invitado en eventos benéficos de alto perfil. Su nombre cargaba con el peso del éxito, el encanto y la clase. En el escenario, sabía exactamente cuándo reír, cuándo hacer una pausa para aplaudir, cuándo dedicarle a la cámara esa sonrisa ensayada. La gente la llamaba magnética. Claire, su esposa durante 12 años, alguna vez pensó que era genuina. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal, de me gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. En las galas eran la pareja que todos admiraban. Claire con vestidos de seda largos, Daniel con smokines a medida, con la mano apoyada suavemente en su espalda. Sus fotografías aparecían en las páginas de sociedad junto a pies de foto que alababan su devoción y elegancia temporal. Pero Claire había empezado a notar algo que las cámaras nunca captaban. La forma en que la sonrisa de Daniel se desvanecía al instante en que la tensión cambiaba. La leve tensión en su mandíbula cuando creía que nadie lo veía. Él también. Tenía reglas, pequeñas que no había tenido en sus primeros años. Su teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Llamadas contestadas en otra habitación. Una nueva contraseña en su portátil que él descartó como política de la empresa. Claire se dijo a sí misma que no era nada. Todo matrimonio evoluciona. El estrés laboral lo explica todo. Pero a altas horas de la noche, tumbada en la cama junto a él mientras él navegaba en silencio, sintió un peso en el pecho que no podía identificar. Un jueves por la noche, después de una cena benéfica, se sentaron en la parte trasera de su coche con chofer. Daniel se aflojó la corbata, miró su teléfono y tecleó rápidamente. Claire captó el reflejo de una cara sonriente, la de una mujer. En el cristal antes de que la pantalla se apagara, ¿quién es ese?, preguntó ella a la ligera. No levantó la vista en trabajo. ¿El trabajo sonríe así? Un instante demasiado larga. Luego se rió. No tengas celos, Claire. Sabes que eres la única persona con la que vuelvo a casa. Fue una respuesta pulida, una que la habría derretido años atrás. Ahora, parecía ensayada. Se giró hacia la ventana, observando las luces de la ciudad difuminarse, intentando convencerse de que estaba imaginando cosas. Claire había aprendido a interpretarlo en público en la inclinación de sus hombros cuando se aburría, el cambio de postura cuando quería irse. Esa noche, en la gala, su mano permaneció en el bolsillo más tiempo del habitual, rozando el teléfono con las yemas de los dedos, como si fuera un salvavidas. Cuando ella se acercó, sus dedos se quedaron quietos. La mañana siguiente, Daniel era todo calidez y rutina. Le llevó café a la cama, la besó en la frente y le preguntó qué planes tenía para el día. Se rió cuando ella bromeó por olvidarse de sacar la basura, y la besó de nuevo antes de irse a una reunión en el centro. Pero una vez que se fue, Claire se quedó en la cocina, taza en mano, mirando la entrada vacía. No era una sola cosa, ni un cuello manchado de lápiz labial, ni llamadas nocturnas de números desconocidos, solo pequeños cambios. En el fondo, sabía que los pequeños cambios podían convertirse en terremotos. Ese fin de semana, asistieron a otro evento, una subasta benéfica para hospitales infantiles. Los flashes de las cámaras iluminaron a Daniel de la mano de Claire, saludando a sus conocidos. Su sonrisa era impecable, amplia y segura. Pero justo antes de que llegara a sus ojos, ella la vio, la misma sombra fugaz que había estado captando durante meses. Y cuando su teléfono vibró en su bolsillo, esa sombra se hizo más profunda. Ella lo miró con su sonrisa fija. «Eres popular esta noche, son solo negocios», dijo, metiendo la mano en el bolsillo. Claire asintió, pero no podía dejar de preguntarse. ¿Desde cuándo los negocios lo hacían parecer tan feliz? En lo más profundo de su ser, una semilla de sospecha echó raíces, y para cuando floreciera, la llevaría lejos de este resplandeciente salón de baile, a un lugar donde la sonrisa perfecta de Daniel sería el menor de sus secretos. La noche, después de la subasta benéfica, Daniel parecía más ligero, casi animado. Tarareaba en voz baja mientras ordenaba gemelos en la cómoda, una costumbre que Claire solo había notado cuando estaba contento con algo. Se sentó en la cama, cepillándose el pelo, observándolo en el espejo. «Estaré fuera 4 días la semana que viene», dijo con naturalidad, abrochándose un par de gafas de plata en Dubái. Cumbre de inversores. Grandes numbers, grandes negocios. Dejó el pincel. Dubái, no lo mencionaste. Apareció a última hora. No te lo puedes perder. Su mirada se quedó fija en el espejo mientras se arreglaba la corbata. Claire sonrió levemente. «Quizás podría ir contigo. Nunca he estado en Dubái. Podría explorar mientras estás en reuniones». Eso le llamó la atención. Seguí sonriendo, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Claire, no son más que salas de juntas y café malo. Te aburrirías mortalmente. Podríamos tomarnos unas vacaciones después. Solo un par de días». Su risa fue ligera, pero sus hombros se tensaron.
Esta vez, no créeme. Es todo trabajo. La conversación terminó ahí, pero la inquietud que despertó, no. Había aprendido a detectar los cambios sutiles, como él hablaba más rápido al evitar algo, como su mirada se desviaba justo a la izquierda de la de ella. Últimamente lo hacía con más frecuencia más tarde esa noche, mientras Daniel se duchaba. Ella pasó junto a su escritorio y vio su maletín de cuero apoyado en la silla. La solapa estaba ligeramente abierta. Dudó un momento y luego la abrió. Dentro había el desorden habitual en papeles, bolígrafos, un cargador de viaje y algo brillante. Era un folleto plegado, grueso y de alta calidad, que mostraba aguas turquesas y arena blanca bajo un título en negrita. Tu isla privada te espera. Las Maldivas. Se le aceleró el pulso. Lo guardó tal como lo había encontrado, cerrando el maletín con cuidado. Ese folleto no tenía nada que ver con Dubái. Esa noche no pudo dormir. Mientras Daniel revisaba su teléfono a su lado, mantuvo los ojos cerrados, escuchando los pequeños clics de su teclado. Una vez que su respiración se aquietó y se durmió, se deslizó fuera de la cama. Fue a la cocina y abrió su portátil. Al iniciar sesión en su cuenta de tarjeta de crédito compartida, revisó las transacciones recientes. 3 días antes, se había hecho un cargo a un conserje de viajes de lujo, no a un organizador de conferencias. Escribió el nombre de la empresa en una barra de búsqueda. Los resultados no mostraron ninguna mención de eventos de negocios, solo paquetes de luna de miel a medida y reservas de villas privadas. Se le secó la boca a la mañana siguiente. Daniel volvía a estar radiante, llevándole el café a la cama antes de irse a sus reuniones consecutivas, cuando lo besó de despedida. Lo hizo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una vez cerrada la puerta, llamó a un amigo de confianza que trabajaba en seguridad aérea. ¿Puedes revisarme la lista de pasajeros? Daniel Mercer. La semana que viene. Una hora después, su amigo le respondió: no es Dubái, es Maldivas. Sale el viernes por la mañana. Claire se quedó mirando el mensaje un buen rato, mientras las palabras se le hundían como piedras. Podría irrumpir en su oficina y exigir una explicación, pero sabía cómo terminaría en encanto, negación, culparla. Esta vez no, en cambio. Abrió una hoja de cálculo en blanco. Cada día hasta su partida registraría cada compra, cada retiro. Quería un registro, no solo para atraparlo, sino para saber exactamente quién era cuando creía que ella no lo veía. Cuando Daniel regresó esa noche, ella lo recibió en la puerta, preguntándole por su próxima cumbre con una sonrisa tan suave que casi parecía real. Él no notó la diferencia, pero Claire sí. Y cuando su maleta finalmente saliera rodando por la puerta principal para ese viaje, ella estaría lista. En algún lugar del Océano Índico, pensó que había planeado una escapada perfecta en ella. Ya estaba trazando su rumbo directo hacia allí. Las Maldivas no parecían en absoluto un viaje de negocios. Desde el momento en que Daniel bajó del hidroavión, el aire era cálido y salado, con aroma a frangipani y rocío marino. Un barco privado lo esperaba para llevarlo a un resort isleño, donde el agua brillaba como vidrio fundido, y la arena era tan blanca que casi relucía. Su paquete de conferencia era, en realidad, una suite de luna de miel. Y lo esperaba en el muelle Alina Petrov, de 24 años, con esa belleza que atrapaba las cámaras incluso antes de mirarlas. Su cabello, bañado por el sol, caía en ondas sueltas, y su vestido era un susurro de seda en la brisa marina. Se abrazaron como amantes que no se habían visto en años. Low graced, dijo ella, con su acento envolviendo las palabras. Te dije que lo haría, respondió él, dándole un beso en la mejilla. El personal del resort los condujo rápidamente a una villa rodeada de orquídeas, convent, que se extendían hasta el techo y daban al océano. La terraza de la villa se había transformado en un pasillo nupcial privado en sillas blancas en 2 filas ordenadas, cada listón ondeando con la cálida brisa. A un lado una mesa con champán frío y copas de cristal, y al fondo un arco de flores tropicales enmarcaba el horizonte. Daniel vestía un traje de lino, impecable pero informal, mientras Alina se deslizaba hacia él con un vestido color luna. Sus pies descalzos se hundían ligeramente en la arena, sus pasos pausados, su mirada fija en él. El oficiante, un anciano de la isla, habló en voz baja, sus palabras casi ahogadas por el rítmico susurro de las olas. Daniel sonrió como si fuera una señal. Para cualquiera, era la mirada de un hombre enamorado, descalzo al borde del paraíso. Pero cada pocos minutos, su mano rozaba el bolsillo donde descansaba su teléfono. Cada vez que vibraba, bajaba la mirada y luego la apartaba. La sonrisa se congelaba un instante antes de volver. Alina lo notó una vez, durante los votos. Dudó, frunciendo levemente el ceño, pero Daniel le tomó la mano y le puso el anillo en el dedo antes de que pudiera preguntar. El anillo era impresionante, un diamante de talla cojín, rodeado de piedras más pequeñas,
que reflejaba la luz, moribunda como un rayo. El oficiante los declaró marido y mujer, y los aplausos se intensificaron entre el pequeño grupo de personal del resort y un fotógrafo que capturaba cada ángulo para los seguidores de Alina en redes sociales. Se besaron en el momento justo para la cámara y luego se giraron hacia la mesa de champán. Daniel levantó su copa para brindar. Para nosotros, dijo con voz firme. Para nosotros, repitió ella, suavizándose la mirada mientras el fotógrafo los preparaba para los retratos. En la hora dorada, el teléfono de Daniel volvió a vibrar. Esta vez se apartó un poco, fingiendo ajustarse la chaqueta. Alina lo observaba desde la distancia, y su sonrisa se desvaneció por un instante. Cuando regresó, ella le tocó el brazo. ¿Todo bien? Solo negocios, dijo con suavidad. Ni siquiera aquí pueden dejarme en paz. Pero había algo en la forma en que guardaba el teléfono más profundamente en su bolsillo, como si llevara algo más que trabajo. Más tarde, mientras el sol se desvanecía en el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre el agua, Daniel abrazó a Alina para una última foto. La imagen sería viral en cuestión de horas. El novio millonario y su novia modelo, recortados contra el océano Índico. Ninguno de los dos sabía que en algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, una mujer estaba observando cada uno de sus movimientos a través del rastro de transacciones y registros de vuelo que él había dejado atrás. Y ella ya estaba en camino. La cena de bodas resplandecía bajo las hileras de faroles que se mecían con la brisa del mar. La mesa de madera estaba puesta con cubiertos pulidos, copas de cristal y bandejas de langosta y fruta tropical. Alina se sentó al lado de Daniel, con la mano apoyada suavemente en su brazo mientras reían con el gerente general del resort. Las cámaras disparaban de vez en cuando. No eran paparazzi, sino el fotógrafo personal de Alina capturando cada momento. Desde la playa se oían pasos crujidos en la arena, lentos pero pausados. Al principio, nadie los notó, hasta que la voz de un niño resonó en el suave murmullo de las olas. ¿Mamá? ¿Es él? Daniel giró la cabeza. La sonrisa se le borró del rostro. Claire estaba de pie al borde de la terraza. La cálida luz de la linterna iluminaba los bordes de su blusa blanca y sus desgastados vaqueros. A su lado, 4 niños, 2 niños y 2 niñas, desde pequeños hasta preadolescentes, se aferraban a sus manos y mangas. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y cansancio por el largo viaje. A los jadeos recorrieron la pequeña multitud. Alina parpadeó. Con el suspendido en el aire. Daniel, ¿quiénes son? Ya se había puesto de pie. El roce de la silla rompía el silencio. Claire, ¿qué haces aquí? Claire dio un paso al frente, con voz tranquila pero firme, disfrutando de su viaje de negocios. No es, comenzó Daniel, pero ella lo interrumpió. Por favor. ¿El folleto de Maldivas en tu maletín? ¿El vuelo que reservaste con un paquete de conferencia falso? Debes pensar que soy tonta. El fotógrafo bajó la cámara lentamente, percibiendo el cambio. El personal del resort se miró, indeciso sobre si intervenir. Los huéspedes se acercaron, sacando discretamente sus teléfonos de sus bolsillos y bolsos. Alina echó la silla hacia atrás y se levantó lentamente. Daniel, me dijiste que estabas divorciado. La mirada de Daniel los recorrió de un lado a otro. Es complicado, Claire rió con una risa tan aguda que me estremeció. No, Daniel, en realidad es muy sencillo. Estás casado conmigo desde hace 12 años. Y estos 4, señaló a los niños, son tus hijos. El niño más pequeño le agarró la pierna con los ojos abiertos. Papá. La palabra parecía flotar en el aire, húmedo, pesada y innegable. Las manos de Daniel se crisparon a los costados. Claire, estás armando un escándalo, sí, dijo con voz serena. Lo soy, Anne, porque has estado forjando una vida. Una que yo desconocía. Una pareja al otro extremo de la mesa, susurró, grabando abiertamente con sus teléfonos. Eldred del resort dio un paso al frente. Quizás deberíamos hablar en privado. No, dijo Claire, sin apartar la mirada de Daniel. Le encanta ser el centro de atención. Démosle un momento memorable. Alina se giró hacia Daniel, con el rostro endurecido. Me mentiste, Anne, sobre todo. No mentí, insistió solo. ¿Qué hiciste? La voz de Claire se agudizó. ¿Olvidaste mencionar que ya tenías esposa, 4 hijos? ¿Qué vaciaste tus cuentas para financiar tu pequeña fantasía isleña? Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Daniel apretó la mandíbula, pero no le salieron las palabras. Por primera vez en años, parecía acorralado. Claire respiró hondo y enderezó los hombros. Estaremos en la villa esta noche. Todos, puedes explicarles a tus hijos por la mañana. Miró a los que grababan, al resto del mundo cuando esto se publique en línea. El personal comenzó a acompañar a los huéspedes a sus habitaciones, murmurando disculpas, pero el daño ya estaba hecho. En la imagen perfecta del millonario,
ya se resquebrajaba a la luz de las linternas. Daniel se quedó congelado, mirando cómo Claire reunía a los niños y caminaba por la playa, con la espalda recta a pesar del peso de 4 pequeñas manos que tiraban de ella hacia adelante. Alina permaneció en la mesa, mirando el champán intacto que tenía delante. Finalmente miró a Daniel. Creo que no quiero postre. Su silla raspó la madera al irse, con los tacones resonando suavemente contra la cubierta. Daniel se sentó pesadamente. El sonido de las olas se intensificó repentinamente en ausencia de conversación. Su teléfono vibró en el bolsillo, pero no lo cogió. A sus espaldas, aún oía el tenue susurro de los invitados, relatando cada detalle de lo que acababa de suceder, y sabía que, por la mañana, la historia ya tendría vida propia. Alina cerró de golpe la puerta de la villa tras ella, apoyándose en ella como si estuviera conteniendo la marea. La música apagada de la cena de bodas aún llegaba desde la playa, ahora teñida por el recuerdo de la voz de Claire fría, segura y devastadora. Se presionó las sienes con las palmas de las manos, deseando que la escena se rebobinara. 12 años de matrimonio. 4 hijos. Las palabras se repetían en bucle. Cada repetición más pesada, su mente se remontó a la primera noche que conoció a Daniel en una fiesta en una azotea en Dubái. Su mano cálida en la espalda. Las luces de la ciudad brillando abajo. Le había dicho que estaba desperdiciada en campañas de marca y que merecía la vida que solo el amor verdadero podía dar. Los regalos llegaron después en un reloj Cartier, porque el tiempo contigo es precioso, un collar de perlas del joyero familiar, y vuelos a Bali solo porque ella había mencionado que quería ver cascadas. Cada gesto parecía una prueba de algo real. Ahora, cada recuerdo brillante parecía una estafa. Cruzó la habitación hasta el tocador y se vio reflejada en el espejo en el rímel corrido, el lápiz labial descolorido, un ligero temblor en la mandíbula. Odiaba que todavía se pareciera a la mujer de las fotos de la boda tomadas apenas unas horas antes. La puerta golpeó suavemente. Noche. Ella no respondió. El golpe se escuchó de nuevo, más firme esta vez. Soy John, por favor. En contra de su buen juicio, abrió la puerta. Daniel entró y la cerró rápidamente tras él. Su traje de lino estaba arrugado. La brisa marina había perdido su encanto en algún punto entre la mesa y esta habitación. Arena, frente a desconocidos y cámaras. Mientras tu esposa volaba aquí con tus hijos. Daniel apretó la mandíbula. No sabía que vendrían, pensé. Pensé que podría con ello. Sus ojos brillaron. Manejarlo. ¿Qué soy? Un trato de negocios. No, tú eres. Dudo. Eres importante para mí. Las palabras tenían la intención de tranquilizar, pero parecían huecas. A Alina le ardía la garganta. ¿Sabes lo que me va a pasar con esto? Mis seguidores lo vieron todo. Cada publicación, cada historia. Todo es una broma. En mí llamarán destrozadora, cazafortunas. Mis patrocinadores, ¿puedo arreglar esto? Interrumpió Daniel. Haré una declaración. Asumir la culpa. Astoriski cruzó los brazos, con la postura rígida. No, Daniel, vas a hacer más que eso. Vas a arreglar las cosas. O te juro que lo contaré todo, en cada detalle, cada mensaje, cada regalo. Y no se lo diré solo a la prensa. Say low, dire a ella. Sus ojos se oscurecieron, y un destello de cálculo cruzó su rostro. No quieres hacer eso, no sabes lo que quiero, dijo con voz firme. Pero sé exactamente a qué temes. Por un instante ninguno se movió. El sonido de las olas llegaba desde el otro lado del balcón. Un recordatorio casi burlón del paraíso que habían convertido en campo de batalla. Daniel finalmente retrocedió, en voz baja. Dame hasta mañana, anheló. Arreglaré. Alina no respondió. Se giró hacia la ventana, observando el océano agitarse bajo la luz de la luna. No oyó cerrarse la puerta. Solo se dio cuenta de que se había ido cuando el silencio se apoderó de ella. Dejó caer la primera lágrima, luego otra, hasta que su imagen en el espejo se desdibujó por completo. En algún lugar, Claire se aferraba a sus hijos, y Alina se preguntaba a cuál de ellos, su esposa o la modelo. Daniel temía perder más. Por la mañana tenía intención de averiguarlo. Las Maldivas eran ahora solo un eco en la mente de Claire. Aire húmedo, agua turquesa y el peso de 4 pequeñas manos aferrándose a ella al salir de la isla. No había vuelto la vista hacia Daniel ni una sola vez. En casa, la lluvia de enero rayaba la ventana de su cocina como finas venas. Los niños estaban en la escuela, la casa estaba inquietantemente silenciosa, sobre la mesa estaba la tarjeta de visita de Miriam Thorne, una de las abogadas de divorcios más temidas de la ciudad. Claire marcó. Claire Mercer, dijo la voz de Miriam, suave pero con una eficacia entrecortada. He leído el informe que enviaste. Necesitarás algo más que una prueba de infidelidad si quieres desmantelarlo. No quiero desmantelarlo, dijo Claire, aunque la mentira le supo amarga. Quiero la verdad. Entonces empieza con su dinero.
respondió Miriam. Los hombres, como tu marido, no ocultan sus amoríos, sino que ocultan la financiación. Sigue las cuentas y descubrirás la verdadera traición 2 horas después. Claire estaba sentada en la oficina de Miriam, mirando la pantalla de una laptop que le hacía un nudo en el estómago. Las principales cuentas de Daniel estaban limpias, justo lo que un agente inmobiliario le mostraría a su contador. Pero Miriam había investigado más a fondo, usando contactos que Claire no quería conocer. 3 cuentas offshore, Islas Caimán, Mauricio y Malta de ellos. La pista se extendió en $45.0 transferidos a una agencia de modelos boutique en Dubái, $12.500 para viajes privados, pagos mensuales para un apartamento de lujo en Barcelona, alquilado a un holding controlado por Daniel, y luego estaba el nombre Alina Petrov. Claire se inclinó hacia adelante. ¿Hasta dónde llegan? Miriam tocó el panel táctil. Primer pago hace 9 meses. Transferencias constantes desde entonces. Él ya financiaba su estilo de vida mucho antes de que entraras en ese resort. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. Me dijo que estaba ahorrando para una nueva compra de vivienda. Dijo que teníamos que recortar gastos. La expresión de Miriam no cambió, pero su voz se suavizó. Claire, esto no es solo una aventura. Es un patrón en manipulación emocional, control financiero. Estaba construyendo una vida con ella, usando tu estabilidad para ocultar sus intenciones. Las palabras hicieron que el pulso de Claire retumbara en sus oídos. Surgieron imágenes de las vacaciones que nunca se tomaron, porque el mercado estaba en crisis. La cena de aniversario cancelada, porque un inversor lo necesitaba. Como la había elogiado por ser comprensiva cuando trabajaba hasta tarde. Claire se dio cuenta de que no había sido un sacrificio. Había sido un robo. Miriam cerró la laptop. Puedes pedir manutención conyugal, manutención infantil, división de bienes, pero si probamos apropiación indebida o tenencias en el extranjero, podemos congelar las cuentas antes de que haga nada más. Congélelos, dijo Claire sin dudarlo. Miriam asintió brevemente. Necesitaré todos los extractos bancarios a los que tengas acceso. También las facturas de tarjetas de crédito. A veces, la transacción más pequeña lo rompe todo. Noche. La casa olía ligeramente a abrigos empapados por la lluvia y pasta recalentada. Claire se sentó en la isla de la cocina después de que los niños se acostaran, rodeada de meses de extractos bancarios. Repasó cada línea, con el resaltador en la mano, buscando patrones con la mirada. Allí estaban facturas de restaurantes, en ciudades que nunca le había contado que había visitado, compras en joyerías con direcciones de entrega que no eran las suyas, incluso cosas pequeñas, citas de spa reservadas con alias, ahora brillaban como bengalas de advertencia. Una entrada la dejó paralizada, una transferencia bancaria de $7.8 a Silver Tide Charters, Maldivas. La fecha era exactamente 2 semanas antes de que él afirmara volar a Dubái. Claire exhaló lentamente. El aire se sentía denso. La impresora zumbaba mientras copiaba cada página incriminatoria, apilándolas ordenadamente como si fueran munición. Miriam tenía razón. El romance no era la verdadera traición. La verdadera traición era que él había construido una vida alternativa entera. Ladrillo a ladrillo, con su confianza como base, Claire apagó la luz de la cocina, con la pila de papeles bajo el brazo. La lluvia había parado, pero la noche se sentía más pesada ahora, como si la tormenta simplemente se hubiera instalado en el interior. Y Daniel aún no sabía que ella había comenzado a desmantelar su imperio desde dentro. A la mañana siguiente, de copiar los registros financieros de Daniel, Claire estaba sentada en su coche frente a un café oscuro, a las afueras del pueblo. Había parado de llover, pero las nubes, bajas y magulladas, se cernían sobre él. El contacto de Miriam, la investigadora privada, llegaba tarde. Él acosiceive, pensando que la reunión fue un error, hasta que un hombre se deslizó en el asiento del pasajero sin llamar. «Señora Mercer». Ella asintió, agarrando el volante. Le ofreció una mano curtida a la mami Briggs. Miriam dijo que estás listo para la verdad. Briggs olía ligeramente a humo de cigarrillo y café. Le entregó un sobre marrón, repleto de documentos, revisado a su marido en todas las bases de datos internacionales a las que tengo acceso, dijo Briggs en voz baja, y en algunas que probablemente no debería. Claire abrió el sobre. Dentro había fotografías de Daniel en un yate en Grecia, abrazando a una mujer que le doblaba la edad. Daniel en un café parisino junto a otra morena. Una imagen borrosa de él saliendo de un hotel en Ciudad del Cabo al amanecer. Las fechas abarcaron años. Briggs continuó. Las Maldivas no son su primera desaparición. Tiene un patrón. Encuentra a alguien glamoroso, lo colma de regalos, le promete estabilidad, arde intensamente durante 6 u 8 meses. Y luego algo cambia. A Claire se le encogió el estómago. Y luego
y luego termina. No limpiamente. Una mujer, Sofía, lo hizo público. Dijo que él le había prometido matrimonio y luego la ignoró después de que ella dejara su trabajo por él. Fue un escándalo sensacionalista en Madrid durante semanas. ¿Y los demás? Briggs se quedó boquiabierto. La mayoría aceptó un pago, acuerdos de confidencialidad, y los que no, digamos que aprendieron a no presionar. Claire levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Briggs se recostó escudriñando la calle con la mirada, como si esperara que alguien la observara. Señora Mercer, su marido no es solo un mentiroso. Cuando pierde el control, cuando alguien lo acorrala, se vuelve impredecible. He visto hombres como él antes. El dinero lo oculta la mayor parte del tiempo, pero cuando no, él se detuvo en dime, presionó ella. Es peligroso cuando lo acorralan en las palabras. Fueron pronunciadas sin dramatismo, pero se alojaron en el pecho de Claire como hielo. Briggs golpeó el sobre. Tiene propiedades en más países de los que admite. Cuentas ocultas en divisas que ni siquiera se negocian. Y al menos 2 mujeres, a las que no puedo rastrear simplemente, desaparecieron de la vista pública después de estar con él. Se instaló un silencio denso y pesado. Claire pensó en Alina, en cómo se le había corrido el rímel en aquella suite maldiva, en su voz temblorosa de traición. ¿Crees que podría hacerle daño?, preguntó Claire en voz baja. Briggs no respondió de inmediato. Creo, dijo finalmente, que si se convierte en una carga, la solucionaremos. De una forma u otra, las manos de Claire se apretaron sobre el volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Entonces tengo que advertirle, Briggs negó con la cabeza. Si intentas intervenir ahora, le darás el soplo. Ya te está vigilando, revisando tus llamadas, quizá incluso tus movimientos. Encontré un rastreador en tu camioneta. A Claire se le cortó la respiración. ¿Un rastreador? Se lo quitó, dijo Briggs, pero me dice que ya siente que las paredes se le cierran. Claire miraba al frente, mientras la calle se desdibujaba tras el parabrisas. Los documentos en su regazo pesaban más ahora. No solo eran una prueba de infidelidad, sino un mapa de hasta dónde llegaría Daniel para mantener el control. Briggs abrió la puerta para irse. Mi consejo: reúne lo que necesitas, mantén un perfil bajo y no le digas cuánto sabes. Todavía, cuando salió, Claire vio su reflejo en el espejo retrovisor en un hombre acostumbrado a las malas noticias, pero no inmune a ellas. Se alejó con el corazón latiéndole con fuerza, con el peso de la advertencia de Briggs resonando en sus oídos. Y por primera vez, empezó a temer que ya no se trataba solo de traición, se trataba de sobrevivir. La advertencia de Briggs permaneció con Claire mucho después de que llegara a su casa. Estaba presente en el zumbido del refrigerador, en el silencio sombrío de su habitación, en el volumen excesivo de su teléfono cuando vibraba. Esa noche, abrió Instagram no porque quisiera, sino porque necesitaba saber. El perfil de Alina siempre había estado impecablemente cuidado en playas de arena blanca, vestidos de diseñador, cócteles con puestas de sol como fondo. Pero ahora los títulos habían cambiado. Una foto de Alina en un balcón con el océano a sus espaldas y el pelo al viento. No todas las sonrisas son reales. Una selfie con gafas de sol enormes. Algunos anillos vienen con cadena. Y finalmente, el boomerang de una copa de champán rompiéndose contra el mármol. Sin pie de foto, los comentarios fueron un frenesí. ¿Se trata de él? Chica, cuéntanoslo todo. ¿Quién es el millonario esta vez? Claire sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La prensa se agolpaba en cuestión de horas. En las Maldivas, Daniel estaba sentado en el salón a la sombra del resort, revisando su teléfono con la intensidad de quien intenta escapar de un incendio. Tenía la mandíbula apretada, sus ojos saltaban entre las publicaciones de Alina y los mensajes que llegaban de números que no había guardado. Una sombra se posó sobre su mesa. Tenemos que hablar, dijo antes de que Alina pudiera hablar. Se sentó frente a él, con movimientos rápidos. ¿Hablar o dar vueltas? La voz de Daniel bajó. ¿Crees que esas publicaciones crípticas son inteligentes? Esta es la atención que no quieres. Estoy llamando la atención que no quieres, replicó Alina. Tu esposa entró en mi boda, Daniel. No es un secreto que puedas esconder tras fotos de archivo y comunicados de prensa. Se inclinó hacia adelante. Borra las publicaciones, todas. No sabes lo feo que puede ponerse esto. La risa de Alina fue hueca. Estoy empezando a hacerlo. La tensión entre ellos era eléctrica, frágil. Daniel se fue sin terminar su bebida. Su perfecta compostura se resquebrajó. Por la mañana, los tabloides lo tenían todo bajo control. ¿Quién es la misteriosa esposa que irrumpió en una boda en las Maldivas? La novia del millonario comparte pistas crípticas sobre la traición. El teléfono de Daniel se convirtió en un arma. Rebosaba de periodistas, socios y abogados. Le envió un mensaje seco a Claire. Deja lo que estés haciendo.
Esto no acabará bien. Ella no respondió. La primera llamada llegó. A las 11:47 de la noche, Claire estaba a mitad de la elaboración de una cronología de los movimientos de Daniel, cuando su teléfono sonó con un número desconocido de Maldivas, una voz de hombre, tensa y formal. Señora Mercer, soy el gerente del hotel. Pensé que debería saber que ha habido un incidente. Las palabras se desdibujaron tras el incidente. Algo sobre la suite de Alina, la puerta entreabierta. Los huéspedes que informaron haber gritado. Antes Anne la encontraron en el suelo junto a la cama, apenas consciente, con hematomas en la mandíbula y un corte profundo sobre la ceja. Claire agarró el teléfono. ¿Está ella? Está en el hospital. Las autoridades creen que quizá no haya sido un accidente. En la penumbra del hospital, Alina yacía pálida sobre sábanas blancas, con una vía intravenosa goteando constantemente a su lado. Dos oficiales hablaban en voz baja cerca de la puerta. El detective jefe, un hombre alto de mirada penetrante, miró directamente a la habitación antes de dirigirse al personal del resort. Hasta que sepamos más. Esta es una investigación activa. Nadie sale de la isla. De vuelta en su villa, Daniel se sirvió una copa con manos temblorosas. Su reflejo en la puerta de cristal era irreconocible en ojos inyectados en sangre. Cabello despeinado. Sabía que la policía llamaría pronto y necesitaba una historia. Una que no terminara con su nombre en una orden de arresto. Ensayó sus diálogos en voz baja. Discutimos. Sí, pero me fui. Ella estuvo bien cuando me fui. Claire leyó la noticia. En la encimera de su cocina, modelo encontrada herida en un resort de Maldivas. Se sospecha de crimen. El artículo era breve, pero la insinuación era suficiente. Su teléfono volvió a sonar. La voz de Briggs era urgente. Aquí está Claire. El agua está roja. Ahora. Y los tiburones como Daniel no se alejan nadando, dan vueltas. Claire cerró los ojos, preparándose para lo que se avecinaba, porque lo que Daniel hiciera a continuación no se trataría solo de Lina, se trataría de silenciar a todo el mundo. El juicio atrajo a las cámaras como polillas a la llama. Afuera del juzgado, las furgonetas de noticias se alineaban en la C, con sus antenas apuntando al cielo. Carteles ondeaban sobre la multitud en justicia para Lina desenmascararlo. Dentro, el aire era más frío, más pesado. El jurado permanecía inmóvil, con la mirada fija en el hombre sentado en la mesa de la defensa, Daniel Mercer, con su traje a medida impecable, sus gemelos relucientes y el cabello peinado como si su imagen pudiera borrar la mancha de su nombre. Claire se sentó frente a él esperando a que la llamara. Tenía las manos sobre el regazo, pero sus dedos se curvaban y desenrollaban a un ritmo incontrolable. La voz del fiscal resonó por la sala. Llamamos a Claire Mercer al estrado. Claire se levantó. Al pasar junto a Daniel, sintió su mirada fija en ella, penetrante, evaluadora, aún aferrada a la creencia de que podía convertirla en una aliada con una sola mirada. No giró la cabeza. Una vez sentados comenzaron las preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva usted casada con el acusado? 12 años. Durante esos 12 años, ¿cómo describirías el matrimonio? A Claire se le hizo un nudo en la garganta. Perfecto. Al menos, eso era lo que quería, que todos creyeran. Pero a puerta cerrada se trataba de control. Lo que vestía Ney, a quien veía, incluso cómo sonreía en público. Su voz era firme ahora. Las palabras fluían como agua rompiendo una presa. Les contó sobre las cuentas secretas, los viajes de negocios simulados, la primera vez que se dio cuenta de que su teléfono siempre estaba bloqueado y boca abajo. Y en las semanas previas al viaje a las Maldivas, me dijo que era una reunión de negocios en Dubái. No quería que estuviera allí. Encontré un folleto de Maldivas en su maletín. La mirada de Claire se deslizó hacia el jurado, permitiéndoles ver la verdad en sus ojos. No sabía que se casaba con otra hasta que entré a la ceremonia. El abogado defensor protestó, alegando improcedencia. El juez anuló la decisión. Luego llegó Briggs, el investigador privado. Expuso el historial de Daniel como un cirujano que revela una infección en las novias en el extranjero, los pagos, los escándalos silenciados, un patrón de manipulación, dijo. No solo mujeres en socios en inversores. Anne sabe cómo acorralar a la gente y hacerles creer que es culpa suya. Entonces, la testigo más esperada, Alina, entró en la sala con un pañuelo de seda suelto alrededor del cuello, con movimientos lentos pero pausados. Cuando subió al estrado, sus manos temblaban mientras ajustaba el micrófono. Cuéntenos sobre la noche en que sufrió sus lesiones, dijo suavemente el fiscal. Alina respiró hondo. Discutimos. Me dijo que borrara mis publicaciones.
Dijo que le estaba arruinando la vida. Le dije que iría a la prensa. Fue entonces cuando se le quebró la voz, tragó saliva. Con dificultad me agarró. Me empujó a mi cabeza, golpeó el suelo en recuerdo. Su reloj brillando sobre Millan, luego nada hasta el hospital. El abogado de Daniel intentó buscarle rencillas. Señorita Alina, usted había estado bebiendo esa noche, ¿verdad? Sí, en una copa de vino. ¿Y es posible que simplemente te hayas tropezado? Miró directamente a Daniel. No, cuando Daniel subió al estrado para defenderse, la máscara empezó a caerse. Sonrió al jurado y habló de malentendidos y exageraciones emocionales. Nunca le hice daño a Alina, dijo con un tono ensayado. Claire está enfadada porque quiere el divorcio en sus propios términos y Alina hizo una pausa. La primera señal de tensión en esa joven en emotiva, el fiscal se abalanzó. Es por eso que recibiste un mensaje tuyo a las 11:12 página M la noche del incidente que dice: lo arruinaste todo. Yo lo arreglaré. Daniel apretó la mandíbula. Lo sacaron de contexto. Pero el jurado ya había escuchado suficiente. El veredicto se conoció 6 horas después. Todos se pusieron de pie mientras el presidente leía: por agresión con agravantes. Culpable por fraude. Culpable, Daniel no se inmutó hasta que el juez dictó la sentencia: 12 años. Entonces, por primera vez, la sonrisa del marido perfecto se desvaneció por completo. Afuera, Claire estaba en la escalinata del juzgado. El aire invernal le azotaba las mejillas, pero se sentía más ligera que en años. Briggs se acercó a ella y asintió discretamente. Alina pasó junto a ellos con su bufanda ondeando al viento. Sus miradas se cruzaron no como rivals, sino como supervivientes. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel Mercer ya no era el centro de la historia, y ninguna de las mujeres tenía intención de permitirle volver a serlo. La nieve se había derretido cuando Claire firmó los documentos finales. Se acabaron las citas en el juzgado. Se acabaron los abogados. Solo su nombre, solo donde antes estaba ligado al de él, había aprendido que la libertad no eran fuegos artificiales. Era tranquilidad, tranquilo como la cocina a las 2 de la madrugada, cuando los niños dormían, y ella miraba fijamente el fajo de facturas en la encimera. Las cuentas congeladas de Daniel habían dejado con la mitad de lo que esperaba, y el acuerdo de divorcio apenas cubría la hipoteca. Aún así, respiraba con más tranquilidad al saber que ya no podía tocarlos. Los niños reían más fuerte. Ahora hacían menos preguntas sobre ¿dónde estaba papá? Los sábados, Claire aceptaba trabajos independientes en proyectos de diseño en la mesa de su cocina, mientras veía dibujos animados de fondo. No era glamuroso, pero era sincero. Se despertaba más temprano, como si su cuerpo supiera que ya no tenía que prepararse para sus cambios de humor. Y aún así, algunas mañanas se sorprendía revisando las cerraduras 2 veces. Las del detective. Es peligroso cuando lo acorralan. Persistían en su mente como una sombra que no podía quitarse de encima. Al otro lado del mundo, Alina se encontraba frente a una sala de conferencias en Singapur, con las manos temblando. Menos que meses atrás, el pañuelo había desaparecido. En su lugar, una sencilla cadena de oro descansaba sobre su clavícula. Su voz llegó al micrófono. Pensé que tuve suerte cuando un hombre como él se fijó en mí. Pensé que los regalos significaban amor, pero el control puede llevar trajes caros, en la manipulación puede sonar a promesas. El público guardó silencio. Los teléfonos estaban fuera, grabando. Esta vez, ella no se inmutó. Tras viralizarse su testimonio, las ofertas de modelaje se agotaron. Algunas marcas querían presentarla como superviviente, pero ella las rechazó. Quería algo real, no algo manipulado, así que empezó a trabajar con grupos de defensa, dando charlas en universidades, colaborando con albergues y creando una red para mujeres jóvenes en la industria. No le pagaban como modelando, pero le dio algo mejor al saber que podía convertir lo peor que le había pasado en una defensa para otra persona. Una tarde lluviosa, Claire abrió su computadora portátil y encontró un mensaje en su bandeja. De entrada andé en Alina ere asunto. Gracias. No creo que ninguno de los dos haya conseguido el final que queríamos, pero lo detuvimos. Algo es algo. Si alguna vez estás en Singapur, el café corre de mi cuenta. Claire miró la pantalla con él. Picho Appert escribió: sobrevivimos. Eso es más de lo que él jamás quiso para nosotros. Lo acepto. En los meses transcurridos desde el juicio, el nombre de Daniel había desaparecido de los titulares. Lo habían trasladado a un centro de seguridad media, y su rostro solo aparecía en alguna que otra mancha borrosa de la prensa sensacionalista. Enmarcado por las puertas de la prisión algunas noches, Claire soñaba que lo volvía a ver, no con traje, sino tras un cristal, con sus ojos escrutándolos, en busca de una grieta por la que colarse. Siempre se despertaba antes de ver si él la encontraba.
La primavera llegó lentamente. Un domingo cálido, Claire estaba sentada en el porche, mientras los niños jugaban en el jardín. Una vecina la saludó y ella le devolvió el saludo, pensó. En la verdad, como todos decían que te liberaba, pero nunca le advertían que tenía un coste. Su libertad le había costado su matrimonio, su comodidad, su sensación de seguridad. La de Elina le había costado su carrera, su anonimato, se había hecho justicia. Pero la verdad tenía su propio apetito y los había destrozado a ambos. Aún así, cuando su hijo más pequeño corrió hacia él, riendo con manchas de hierba en las rodillas, Claire pensó, tal vez ese era el precio que valía la pena pagar.